podría hablar bien. Todavía no puedo, no puedo hablar muy bien, pero ya estoy mucho mejor. Y además de que la anterior semana tenía unas reuniones que tenía que atender, así que no se podía pasar clases. Bien, entonces vamos a empezar nuestras clases. Esta es la primera clase y posiblemente quizás el próximo mes ya vamos a pasar de manera presencial, pero todavía esperaremos un poquito a que esté mejor y también a que el número de casos disminuya. En este momento en sala estamos solamente 30 personas, eso es muy poco. Y ojalá que se vayan sumando más. Pues pasar clases virtuales o clases presenciales, cualquier cosa que hagamos, siempre algunos van a estar de acuerdo y algunos no van a estar de acuerdo. Así que ni modo, vamos a tener más que hacer así. Les envié unos avisos acerca de unos videos que tenían que ver. Bueno, esos videos, algunos de ellos están en inglés, pero salen unos subtítulos en español. Y a través de esos subtítulos, entonces se puede entender lo que está diciendo el narrador, el presentador. A veces, inclusive, es quizás mejor quitar el sonido y simplemente seguir las imágenes a través de los subtítulos. ¿Han podido ver los subtítulos? ¿Alguien ha visto los videos? ¿Me escuchan? ¿Me pueden escuchar? Sí se escucha, ingeniero. Gracias. Les decía, ¿han podido ver los videos? Y si es que ven los videos, ¿les sale a ustedes también los subtítulos en español? Sí, ingeniero. Perfecto. Entonces les decía de que esos videos están en inglés, pero los subtítulos en español son igual de descriptivos y coincide con lo que está indicando el narrador. Y a veces quizás es mejor apagar el sonido y ver los subtítulos para poder hacer un seguimiento más fácil de lo que está explicando ahí.
¿Por qué tenemos que ver estos videos? Porque están muy bien hechos y además esas temáticas pertenecen un poco al campo de la mecánica cuántica y eso es física. En realidad, esto deberían ver ustedes en física, no en química, pero es que necesitamos tener una comprensión de lo que sucede, una comprensión de lo que hace la materia y por qué se comporta de esa manera. Entonces, por eso es importante ver esos videos y además, si ustedes han prestado atención de lo que dice Alvin Ash, él indica, este es el mejor modelo que tenemos hasta ahora, es la mejor explicación. ¿Eso qué quiere decir? Que es una explicación porque nosotros no hemos estado en el momento en que se creó el universo y tampoco podemos medir y observar fácilmente la estructura de la materia. Es bien complicado, es bien difícil. Por ejemplo, nosotros no podemos ver con nuestros propios ojos lo que sucede a nivel atómico, a nivel de lo que sucede dentro de un átomo. Esas son partículas subatómicas y no podemos medir y observar. Lo que vemos y observamos con nuestros ojos es engañoso. Posiblemente no estamos viendo la realidad, no estamos viendo lo que realmente eh, está sucediendo. Un ejemplo es, por ejemplo, lo que está sucediendo ahora con Adep Coca. Adep Coca en La Paz, han debido ver en las noticias, están peleándose, que dinamitazos, por un lado está la policía, está el gobierno, están los vecinos, están los cocaleros, etc. Lo que vemos son los dinamitazos, los heridos, el confrontamiento. Pero, ¿cuáles son los verdaderos motivos de ese conflicto? No sabemos. No sabemos nosotros que estamos aquí. Los que están en La Paz tampoco saben. Uno de los policías que está ahí, por ejemplo, tampoco sabe por qué ni cómo. Él simplemente recibe la orden de estar ahí. O el cocalero de un bando o el cocalero del otro bando. Es un simple campesino que está produciendo cosas. A él le han dicho de que tiene que ir ahí. Pero ¿será esa la verdadera realidad? ¿Serán esos los verdaderos motivos? En esto del conflicto de Adecoca, posiblemente ustedes tengan alguna información y podrían decir, no, pero esto es así, así, clarito está, esto, lo otro. Pero ustedes coincidirán, ustedes me darán la razón en decir de que lo que se ve y lo que se escucha no necesariamente es la realidad, que hay una realidad que no podemos ver directamente y que solamente podemos reconocer si es que tenemos un conocimiento, si tenemos información, y no solamente un conjunto de información, sino además esa información tiene que ser coherente, o sea, que tiene que coincidir como un rompecabezas, una explicación, y esa explicación es una teoría. Y cuando todo encaja, cuando el rompecabezas se arma y coinciden todas las piezas,
entonces es cuando podemos estar satisfechos y decir, hemos entendido lo que está sucediendo. Así es con los átomos y las partículas subatómicas y la materia y todo eso. Solamente que no lo podemos entender. Un ejemplo de que no podemos entenderlo es el experimento de la, de la doble rendija, de la doble ranura. Hay un experimento de la doble ranura. Si es que ven ustedes ese resultado, es increíble. Es algo que no se puede explicar. Y hay, digamos, circunstancias cuando se observa el paso de los fotones, se comportan de una manera, y cuando no se los observa, se comportan de otra manera. Y eso no se entiende por qué sucede. Simplemente decir de que en un caso es así y en otro caso no es así, es una observación, así es, eso es lo que sucede realmente, es verídico, y muchos investigadores lo han visto, lo han comprobado, pero no lo podemos explicar. Y si es que no podemos explicarlo, entonces significa que no lo estamos entendiendo. Entonces, como resumen de todo esto, solamente podemos decir de que tenemos una explicación, una teoría, pero que no está completa. Hay algunas cosas que no se terminan de explicar. Ahora, sin embargo, nosotros tenemos que utilizar lo que hasta el momento se sabe. Entonces, por eso es importante de que ustedes vean esos videos em, para tratar de entender el contexto. No significa de que nos vamos a introducir en la física cuántica y los exámenes van a ser de eso, no, sino de que nuestro tema realmente es química y todos los fenómenos que dependen del comportamiento químico. Bien. Mientras tanto, habíamos subido a 36 estudiantes en la clase, entonces se está mejorando. Así que está, está cada vez mejor. Bien, entonces química general. Ustedes son de diferentes carreras, diferentes especialidades. Cada una de esas especialidades necesita un fundamento, un conocimiento general acerca de química. ¿Por qué? Porque la química trata de los fenómenos de la materia que tienen que ver con cambios en la materia, principalmente cambios químicos. Además, esta materia tiene nombres, así como cada uno de ustedes tiene un nombre y un apellido. Y para podernos comunicar, para mandarnos mensajes, para dialogar, para ponernos de acuerdo,
estructura requiere mucho aprendizaje de memoria. Entonces ahí tienen que hacer ustedes un esfuerzo. Luego, la estructura atómica. Para conocer cómo está hecha la materia hasta un nivel de comprensión que nos permita explicar por qué suceden ciertas cosas. Luego, los átomos se combinan para formar compuestos químicos. ¿Cómo son estos compuestos químicos? ¿Cómo los podemos describir? ¿Y por qué hacen lo que hacen? Eso es lo que vamos a ver en enlaces. Luego, para obtener estos compuestos químicos, tienen que ocurrir reacciones químicas y esas reacciones tienen que estar completas para poder hacer cálculos. A veces no necesariamente tienen que estar 100% completas. A veces la mitad nomás o una parte nomás. Entonces, ¿cuándo tienen que estar completas? ¿Cuándo no? Luego, ¿qué cosas tiene que tener? Eso se hace en balance de reacciones. Luego, los cálculos de cuánto de la materia, cuánto de una sustancia tiene que reaccionar con otra sustancia, eso se estudia en estequiometría. Luego, gases es un estado de la materia muy importante. ¿Qué leyes describen el comportamiento de los gases? Y además de que los gases han sido importantes para poder entender cómo es la materia, por eso es que vamos a estudiar los gases. En sí, también deberíamos estudiar el estado sólido y el estado líquido, pero eso se estudia más en ciencia de materiales y en física. No tiene mucho que, o sea, no tiene mucha aplicación con las aplicaciones químicas. En cambio, los gases, sí. Los gases, luego soluciones, esas son, por ejemplo, una solución de una sustancia en agua, es muy común y tiene ecuaciones y tiene descripciones que no se ven en otra materia, entonces por eso soluciones, propiedades de las soluciones, termoquímica, todas las ingenierías tienen como problema, tienen que usar calor y energía térmica. Entonces eso, los fundamentos más elementales de cómo utilizar la información para calcular cuánta energía se puede obtener, eso vamos a ver en termoquímica. Y hay un tipo de energía que también se obtiene, que es la electroquímica, que prácticamente cuando ustedes terminen de estudiar, ya los automóviles van a ser todos eléctricos, entonces ahí necesitamos tener conocimientos básicos de electroquímica y cuando continúen con sus carreras, van a tener también otras materias que tienen que ver con la corriente eléctrica. Entonces, aquí empezamos con estos fundamentos. Luego, el equilibrio químico. Todas las reacciones en realidad no ocurren en un 100%, sino que todo está en equilibrio. Una parte sí y una parte no. No es blanco y negro, sino que es gris. Entonces, eso gris, cómo trabajar con sistemas que no son ni sí ni no, sino que son intermedios. Entonces, eso vamos a ver en equilibrio químico. Y los textos que vamos a utilizar para estudiar la nomenclatura, vamos a utilizar este pequeño textito, es bien cortito, que tiene creo unas 30 páginas, y ese texto
lo pueden descargar ustedes de la plataforma Moodle. Ahí tienen que entrar, ahí indica de dónde tienen que descargar este textito y ese texto tienen que aprender. En 30 páginas, ¿cuántos compuestos químicos habrá? Yo creo que debe ser unos 500. Esos 500 compuestos químicos tienen ustedes que aprender de memoria. Ahora, ¿es difícil aprender 500 compuestos químicos? Claro que es difícil, pero cuando hay un sistema, unas reglas, unos trucos, entonces uno puede aprender más fácilmente. Y esos trucos y esas reglas son las reglas de nomenclatura y son los grupos de compuestos químicos. Entonces, cuando se estudian los compuestos así en grupos, entonces tiene sentido. Entonces, eso ayuda a recordar. Pero eso es indispensable, importantísimo. Han debido escuchar en la prensa, en la televisión, han debido escuchar recientemente de que tenemos el problema del cambio climático. ¿A qué se debe el cambio climático? Se debe a la emisión de gases de efecto invernadero. ¿Cuáles son esos gases? Uno de ellos, el más importante, es el dióxido de carbono. ¿Cómo un ingeniero no va a poder escribir la fórmula del dióxido de carbono? Eso es impensable. El dióxido de carbono, fácil, dióxido de carbono. Pero también tiene que ver el agua. No directamente, pero es un efecto. Por efecto del cambio climático vamos a tener cada vez menos agua. ¿Cómo se escribe agua? Ahí está. Ahora, dentro de los gases de efecto invernadero hay uno que es todavía más perjudicial que el dióxido de carbono. Y Bolivia produce grandes cantidades de esa sustancia. ¿Cuál es? Es el metano. El metano. El cambio climático, el efecto invernadero, eso es algo que todas las especialidades discuten. Aquí tienen que ver no solamente ingenieros, sino también sociólogos, abogados, médicos, todos. Así que se necesita entender qué compuestos químicos, por qué, de dónde vienen, qué es lo que hacen, etc. Entonces, el primer paso es reconocer sus nombres, o sea, la nomenclatura. Bien, después otro libro que vamos a utilizar como texto guía es el libro Química de Raymond Chang. Este libro lo pueden descargar también, están las instrucciones de cómo descargar este libro. Esas instrucciones están en la plataforma Moodle. Tienen que entrar ahí y tienen que probar su identificación y su clave de acceso. Tienen que verificar de que realmente funcione y poder descargar el libro. Entonces este libro lo vamos a utilizar. Claro, pueden comprar, seguramente una fotocopia debe costar unos 100 bolivianos más o menos, pero lo pueden descargar de manera digital de aquí. ¿Por qué vamos a usar este libro? Porque este libro está escrito de una manera bien fácil, bien sencilla. Entonces, se puede leer bien. Es un libro grueso, sí, pero es un libro que se puede entender fácilmente. Entonces, no hay que asustarse por el número de páginas.
sino de que esto ayuda a comprender fácilmente. Además, tiene ejercicios también, ejercicios ejercicios propuestos, y al final del libro están las soluciones, los resultados. Entonces, con esto pueden también ustedes practicar. Entonces, les decía de que este libro, Química de Chang, es un libro para entender fácilmente la química. ¿Y por qué se necesita un libro así? Porque muchos han venido de colegio sin entender química y además con miedo a la química. Tienen miedo, como si fuese algo que no se puede entender. Y sin embargo, no es tan complicado, es fácil. Pero este es el primer paso, perder el miedo a química, tener una comprensión básica de química, y para eso ayuda muy bien este libro. Luego, es necesario profundizar, entrar en detalle, entrar en la complejidad y un poco más, no es muy difícil, pero un poquito más avanzado que el Química de Chang, es este otro libro, Química, Estructura y Dinámica, de Spencer. Este libro también están las instrucciones de cómo descargar en la plataforma Moodle. Ustedes tienen que entrar ahí y ahí dice cómo descargar ese libro. Luego, otro libro que voy a utilizar es este otro, Biochemy, pero este libro voy a utilizar yo nomás, porque ustedes no, está en otro idioma, no lo van a entender. Bien, respecto a cómo hay que aprobar la materia. En total tenemos 100 puntos. Y yo quisiera de que todos alcancen 100 puntos. Yo no me voy a tacañar en la nota. Si pueden alcanzar los 100 puntos, excelente. Pero para eso tienen ustedes que hacer el laboratorio. El laboratorio es 25 puntos de estos 100. Ahora, esto del laboratorio es importante. Si es que no aprueban el laboratorio, entonces no van a poder aprobar la materia. Esa es una instrucción del departamento que yo no puedo borrar, que tengo que cumplir. Entonces, solamente van a aprobar química general aquellos que también hayan aprobado laboratorio. Entonces, laboratorio van a pasar con el ingeniero Mario Huanca, han de pasar el anterior jueves, y tiene una calificación entre 0 y 100. ¿Cómo van a alcanzar esta calificación de laboratorio? Haciendo prácticas de laboratorio, y después de cada práctica tienen que hacer un informe. Y ese informe tiene un formato, tiene una estructura, desde la introducción, etcétera. El fundamento teórico, los resultados, el procedimiento viene más antes, y todas esas cosas. Este formato, ¿y qué es lo que tienen que hacer? Eso les va a decir el ingeniero Mario Wang. Además de los informes de laboratorio, también dan exámenes de laboratorio. Entonces, no solamente hacer el informe, sino que además tienen que repasar, tienen que aprender lo que se ha hecho y recordar. Entonces, aquí en esta calificación, digamos que, ejemplo,
alguien se saca de calificación de laboratorio 50. Entonces, el resultado es de que se aplazó. Aplazo en laboratorio. ¿Qué significa eso? Significa aplazo directamente. No importa cómo esté en las otras cosas, en auxiliatura, en exámenes parciales, en finales, en todo. Es directamente aplazo. Entonces, por favor, tengan mucho cuidado. Tienen que aprobar laboratorio. Otro ejemplo. Alguien tiene 51. ¿Esto qué significa? 51 es la nota de aprobación. ¿Qué pasa con este 51? Se calculan los puntos es igual a 25 multiplicado por 0,51. Y eso es igual a ver, voy a calcular cuánto es. $12.75. Entonces, estos 12.75 vienen aquí en la nota de laboratorio. Entonces, podían haberse ganado hasta 25 puntos en laboratorio, pero como su nota fue de 51% nomás, entonces prácticamente la mitad, y eso significa 12.75. Entonces, 12.75 puntos de laboratorio. Luego, auxiliatura. Con el auxiliar van a pasar clases y él les va a dar tareas. Estas tareas se llaman prácticas. Entonces, las prácticas son ejercicios que ustedes tienen que resolver y si es que en auxiliatura alcanzan una nota de 50%, estarían aplazados en auxiliatura, pero no importa. Sería solamente la mitad de estos 10 puntos, serían 5 puntos. Esos 5 puntos son valiosos. Se puede decidir si es que ustedes aprueban o no aprueban la materia. Luego, exámenes parciales. Vamos a dar, yo creo que vamos a dar 3 exámenes y uno de esos 3 exámenes, cada uno también tiene una calificación entre 0 a 100. Los 2 mejores parciales vamos a tomar en cuenta, los 2 mejores parciales de cada uno. Es decir, si es que Juan ha dado bien el primero y segundo parcial, y el tercero ha dado mal, entonces vamos a tomar en cuenta el primero y el segundo parcial para Juan. Pero si Roberto, el primero no ha dado, y solo ha dado el segundo y el tercero, entonces solamente el segundo y el tercero vamos a tomar en cuenta. El peor se va a anular para cada uno. Y en total son 30 puntos en juego. El examen final van a ser 35 puntos, de manera que sumando todo esto es 100. Si al final de toda esta suma alcanzan a 51, entonces habrán aprobado. Bien, las clases virtuales vamos a hacer por Zoom
y veremos, posiblemente el próximo mes, vamos allá a pasar a clases presenciales. Luego, para cada uno de estos capítulos, estructura atómica, enlaces, balance de reacciones, etcétera, vamos a tener un texto de un texto que he escrito yo, que más o menos va explicando lo mismo que voy a decir en clases. Esos textos van a estar en Moodle, de ahí van a poder descargar. Después los exámenes muy posiblemente vamos a dar también de manera virtual por Moodle. Y entonces el texto había tenido 22 páginas, entonces poquito es. Esto de nomenclatura les decía de que es un trabajo más de estudio y de memorización. Aquí no hay mucho que explicar. Claro, están las reglas ahí, ¿no? Se explican por qué es así, por qué se utilizan esos nombres, qué grupos de nombres son, qué grupos de compuestos químicos son, de dónde vienen, por qué tienen esa estructura, por qué tienen esos nombres, cómo son esos nombres. Todo eso está explicado en este textito. Pero es un trabajo de estudio que tienen ustedes que hacer. Entonces esto ya no vale la pena de que yo lo vuelva a explicar. Está aquí. Eso tienen que leer y estudiar. Entonces esto tienen que hacer ustedes. El segundo capítulo es estructura atómica. Y esto ya lo vamos a discutir, esto lo vamos a explicar. Bien, entonces vamos a empezar con las explicaciones. Bien, para esto de las clases, ya sea que sean por Zoom o que sean presenciales, quisiera que ustedes entiendan de que nuestras clases son una conversación entre mí y ustedes. Esto no es dictadura, no es, esto tampoco es perfecto. Nuestras clases pueden tener errores, dificultades, etcétera. Entonces, de lo que se trata aquí es de que conversemos acerca de esta materia, tratando de explicarlo. Yo estoy tratando de explicarlo y también estoy tratando de entender yo mismo, entender la materia. ¿Por qué digo esto? Porque si ustedes ven los videos donde dice acerca del átomo, de la estructura de la materia, esta es la mejor explicación que tenemos. No significa de que esto es definitivo. No estamos viendo toda la realidad. Entonces, aquí estamos tratando de explicarlo. Y en esto de tratar de explicarlo, yo hablo y hablo y hablo y puede ser de que para mí, digamos, la explicación está completa, pero puede ser que para alguno de ustedes hay algo que no está bien, tal vez algo que no he explicado, algo tal vez que no he dicho o algo que ustedes no sabían más antes, que por primera vez están escuchando, puede ser. Entonces, en ese caso, simplemente enciendan sus micrófonos y pregunten. No importa de que yo esté hablando, simplemente encender el micrófono y digan, momento, alto, pare, maestro. Aquí esta parte no se entiende, tal vez la comunicación estaba mal, el micrófono, o no se ve, o muy chiquita la letra, o es que la forma en que estoy explicando tal vez no se entiende y tengo que utilizar tal vez otros términos, o tal vez un ejemplo, o tal vez ustedes han escuchado otra cosa, otra explicación. Tal vez esas explicaciones, todas están bien, pero hay que
indicar, hay que aclarar cómo es que se conecta una explicación con la otra explicación. Entonces ahí es importante que ustedes hablen. Piensen por favor también en sus compañeros. Ayudaremos a que todos puedan comprender esto. Si alguien tiene algún comentario que hacer, algo que explica algo, eh, algún comentario que pudiera explicar de mejor manera, o tal vez en otras palabras, eso va a ayudar a un compañero o a una compañera. Las preguntas que ustedes hagan, no piensen que sus preguntas son tontas de ninguna manera. Ninguna pregunta es tonta. Todas las preguntas son interesantes. ¿Por qué? Porque las preguntas y las explicaciones que tratamos de hacer son como rayitos de luz que están entrando a una habitación que está completamente oscura. Es como la luz de una linterna. Una linterna alumbra una parte nomás. Pero si todos encendemos nuestras linternas y tratamos de alumbrar esto, entonces vamos a poder entender mejor. Por eso es que sus preguntas y sus comentarios nos ayudan a todos a entender mejor la materia. Entonces, por eso, esto de las clases es una charla informal. Ustedes simplemente pueden interrumpirme, preguntarme, podemos avanzar, podemos retroceder, volver a otra lámina, o hablar de otros ejemplos, de otros temas. El objetivo mío y el objetivo de ustedes es de comprender todas estas temáticas. No importa cómo lo hagamos, pero el asunto es tratar de entender. El primer paso es eso, tratar de entender, entender. Luego, después de entender, recién viene la parte de aprender. Y después de aprender viene la parte de practicar, poner en práctica. Si es que no ponemos en práctica, entonces no, eh, no habremos logrado dominar este conocimiento. Entonces, todas esas etapas tenemos que hacer. Y en eso nos ayuda mucho sus preguntas y sus comentarios. Bien, entonces empezamos con el átomo. La estructura del átomo tiene dos partes importantes. El núcleo y una envoltura alrededor del núcleo. El tamaño del núcleo es bien pequeño. Alrededor del núcleo hay una envoltura y esa envoltura es grande. ¿Esto qué nos quiere decir? De que el tamaño de un átomo depende de la envoltura de electrones. No depende del núcleo, porque el núcleo es bien pequeño. ¿Para qué cosa hay en el núcleo y qué cosa hay en la envoltura? En el núcleo están unas partículas que porque están en el núcleo les llamamos nucleones. ¿Y qué cosa hay en los nucleones? Hay dos tipos de partículas, que son los protones y los neutrones. Protones son partículas positivas, eléctricamente positivas, o sea, tienen carga eléctrica positiva. En cambio, los neutrones no tienen carga eléctrica o
su carga eléctrica es cero. Luego, eso sería en el núcleo y ahora en la envoltura. ¿Qué es lo que hay en la envoltura? En la envoltura hay electrones, que son partículas negativas, o sea, menos, eléctricamente negativas. Es una característica eléctrica. No estamos hablando de que son negativos porque son pesimistas o cosas así, ¿no? Entonces, estamos hablando de un comportamiento, de una propiedad eléctrica. Luego, los átomos tienen un tamaño y ese tamaño depende de la envoltura de electrones, ¿sí? Y más o menos el tamaño sería de un ángstrom. Ahora, un ángstrom, ¿cuánto es? Es 0.00000000001 metros. Es tan pequeño un átomo que no se puede ver con los ojos, ni con un microscopio siquiera, ni con el más potente microscopio que existe. No se puede ver. Y todavía, dentro del átomo, el núcleo es todavía más pequeño todavía. Bien. Ahora, ¿cómo son estas partículas? ¿Qué características tienen? Bueno, los nucleones, que pueden ser protones y pueden ser neutrones. Los protones son positivos, tienen carga eléctrica positiva y todos están en el núcleo. Ahora, sabemos que entre las cargas positivas, entre partículas positivas, cargas eléctricas positivas, hay una repulsión. Las partículas positivas se repelen. Ahora, las partículas que no tienen carga eléctrica, los neutrones, no se repelen porque no ejercen esa fuerza de repulsión, no tienen por qué repelerse entre sí. Entonces no hay problema con los neutrones. Pero sí hay problema con las partículas positivas, con los protones. ¿Por qué están los protones en el núcleo? ¿Alguien sabe por qué están en el núcleo los protones? ¿Por qué no están en otra parte? Eso es porque hay una otra propiedad que es que los protones se atraen. Pero ¿cómo es eso de que los protones, que son partículas positivas, se repelen, pero los protones se atraen? Bueno, esto de que se atraen se debe a la gravedad.
¿Por qué la gravedad? Porque los protones tienen una masa de un protón es igual a 1. Yo no sé no sé exactamente la masa de un protón. Nadie sabe la masa de un protón porque nadie ha podido pesar a un protón. Pero hemos dicho, bueno, que su masa sea 1. ¿Cómo que 1? ¿1 qué? Sabemos un gramo, por ejemplo, un kilogramo tiene unidades, ¿no es cierto? Entonces, la masa de un protón, ¿cuánto es? Es una UMA. Que sea así. Ese fue el primer intento. Y luego se comparó con los neutrones y se encontró que la masa de un neutrón es igual a una UMA también. Son muy parecidos estos dos. Muy parecidos. Por eso están en el núcleo también, debe ser, por esa razón. Supongo. Ahora, cuando tienen una masa, entonces ejercen algo que se llama la fuerza de gravedad, y esa fuerza de gravedad hace que se junten. Así como ustedes, por ejemplo, cuando saltan eh, desde la acera hasta la calzada, o si es que saltan desde lo alto, si es que saltan desde las gradas hasta el piso, saltan, van hacia el núcleo, caen hacia el núcleo de la Tierra. Claro que no llegan al núcleo de la Tierra, solamente llegan a la corteza terrestre, pero en realidad están cayendo hacia el núcleo. Entonces, lo mismo aquí, estas partículas se juntan, ¿por qué? Porque hay una fuerza de gravedad que los atrae. ¿Y por qué hay una fuerza de gravedad que los atrae? Porque tienen masa, una masa importante de 1, una unidad de masa atómica, una UMA. Entonces, por eso es que se han condensado, se han agrupado en un punto, han caído hacia el núcleo. Y eso es diferente de los electrones, porque los electrones, su masa no es una UMA, sino que su masa es bien pequeña. Tan pequeña que se ríen, se escapan, andan escapándose, hacen lo que quieren aquí los electrones. Entonces, por eso es que los electrones no están en el núcleo. Pero al mismo tiempo, los protones que tienen una carga positiva también se repelen. Pues hay una fuerza que los repele. Bien, ¿cómo es eso de que si se repelen, entonces por qué están en el núcleo? Entonces podemos decir, porque la fuerza de gravedad los atrae. Ahora viene todo el misterio de que en realidad la fuerza de gravedad no existe. No existe la gravedad. No es una fuerza. Cuando lleven física van a decir la fuerza de la gravedad, este o otro, pero en realidad no sabemos qué es la gravedad. Se cree que la gravedad es una propiedad de una partícula. ¿De cuál partícula? Y bueno, para eso tenían que ver todo el video. Entonces, acerca de las partículas. Entonces, esto de aquí es un protón. Y este protón está compuesto por subpartículas, que son los quarks. Quark, así dice en el video, quarks. Estos quarks, hay quarks hacia arriba, hay hacia abajo, y resulta de que estos tienen masa. Pero, y por eso es que la suma de los tres quarks,
porque hay 3 quarks, dan la masa total al protón. Pero a su vez, estos quarks tienen una masa. ¿Por qué? Porque tienen una otra partícula que es el bosón de Higgs, la partícula de Dios. No es que no tiene nada que ver con Dios, pero obviamente Dios ha debido crear esta partícula, pero es la partícula que le da esa atracción de gravedad. Se debe a la partícula de Higgs, el bosón de Higgs. Este bosón de Higgs posiblemente entonces no se encuentra en los electrones y por eso es que su masa es casi muy pequeña, o este bosón ha sido anulado. El efecto final es de que las partículas que tienen masa, el centro de masa de un átomo, donde se encuentra la masa, está en el núcleo. Por esa razón creemos que hay una atracción entre protones y neutrones. Por esa razón se condensan en el centro. Pero en el centro, que es el núcleo, también se repelen porque son partículas positivas. Y entre las partículas positivas hay una fuerza de repulsión. Si han visto los videos, han debido ver también de que las fuerzas electromagnéticas se manifiesta en ondas y fotones. Son ondas electromagnéticas. Y estos fotones y estas ondas electromagnéticas significan una energía. Esa energía es la que mantiene unidos a los protones. Los protones tratan de alejarse unos de otros porque tienen la misma carga positiva. Pero se mantienen unidos aquí porque hay una fuerza que los mantiene unidos y eso se llama la fuerza nuclear. ¿Cómo calcular esa fuerza nuclear? Eso lo vamos a ver la próxima clase. En este momento vamos a terminar la clase aquí porque tengo que ir a la ciudadela universitaria. Es una primera clase la que hemos tenido hoy, más de carácter de organización y los horarios, exactamente los horarios, a qué hora empezamos, a qué hora terminamos, eso todavía recién estoy terminando de afinar porque tengo otra clase en este momento, pero esa clase es presencial y eso va a ser en la ciudadela universitaria. Por eso, por hoy vamos a quedar aquí. Nuestra próxima clase sería el sábado y para eso les voy a escribir exactamente a qué hora va a ser el sábado. Bien, entonces, por hoy en esto quedaremos. Muchas gracias por su atención. Normalmente vamos a pasar hasta las 12, pero eso tengo que coordinar con el siguiente curso, cómo vamos a hacer. ¿Ya? Entonces, por eso es que vamos a quedar aquí. Bueno, muchas gracias por su atención y hasta la próxima.